Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Pues os tengo que decir que en numerosas ocasiones perdemos la perspectiva estudiando las cosas de forma aislada. Sin embargo, cuando un acontecimiento histórico es comparado con otro de similares características y de repente se revelan extraordinarias e inauditas coincidencias, la sombra de la duda comienza a planear respecto de cómo se está escribiendo el guión de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el cúmulo de insólitas coincidencias que rodea los asesinatos de dos de los presidentes más populares de la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, que nació en 1809 y falleció en 1865, y John Fitzgerald Kennedy, nacido en 1917 y muerto en 1963. Bueno, pues las coincidencias de ambos es sencillamente asombrosa. ¿Qué misterio encierra este anormal paralelismo de hechos y acontecimientos? La verdad es que no lo sabemos, pero hay algo claro que, como decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados con el mundo. Porque lo que a continuación vamos a pasar a detallar no puede tratarse de ninguna manera de simples coincidencias. Juzgar vosotros mismos. Abraham Lincoln fue elegido una vez primera para el Congreso en 1846 y John Fitzgerald Kennedy exactamente 100 años después. Lincoln fue elegido como 16 presidente de los Estados Unidos el 6 de noviembre de 1860. Kennedy fue elegido el 35 presidente el 8 de noviembre de 1960. John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln, nació en 1839, mientras que Lee Harvey Oswald, asesino material del presidente Kennedy, nació en 1939. Ambos... ¿Ha pasado? Sí, pasado. Ha pasado, sí. Bien. Ambos personajes eran nativos del sur. El mismo día en que fue asesinado Lincoln, en 1865, este comentó a uno de sus íntimos, a William Crook: creo que hay hombres que quieren matarme y no hay duda de que lo harán. Si han de hacerlo, será imposible evitarlo. Y horas antes de su trágica muerte, en 1963, Kennedy comentó con su esposa Jacqueline y a uno de sus consejeros personales, a Ken O'Donnell: si alguien estuviera resuelto a matar al presidente de los Estados Unidos, no le sería difícil. Todo lo que tiene que hacer es subir un día a un edificio alto con un rifle telescópico y nadie podría evitarlo. Ambos asesinatos ocurrieron en viernes. Las muertes de ambos mandatarios fueron presenciadas por sus esposas. Los dos presidentes murieron de un balazo en la cabeza que les dispararon por la espalda. Booth cometió un homicidio en un teatro y se refugió en un almacén, mientras que Oswald disparó contra Kennedy desde la ventana de un almacén y se ocultó en un teatro. El secretario de Lincoln, apellidado Kennedy, aconsejó a este con reiteración que no acudiera al Teatro Ford, mientras que el secretario de Kennedy
apellidado Lincoln, desaconsejó a este el viaje a Dallas. Lincoln fue asesinado en el Teatro Fort Kennedy y Kennedy lo fue en un automóvil de la Ford Motor Company, modelo Lincoln. Los sucesores de ambos presidentes se apellidaban Johnson. Ambos políticos representaban a los demócratas del sur. En ambos casos, los sucesores también habían sido miembros del Senado. El sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, nació en 1808 y el de Kennedy, Lyndon Johnson, en 1908, ambos sureños. Tras su detención, ambos asesinos fueron muertos en extrañas circunstancias, sin haber podido ser juzgados. Se sospecha, con bastante fundamento, que tanto Booth como Oswald tuvieron cómplices cuyos nombres nunca salieron a la luz, ya que en ambos casos surgieron espontáneos vengadores que los mataron antes de ser juzgados. Los apellidos de Lincoln y Kennedy constan de 7 letras. Los nombres de sus respectivos sucesores, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, constan respectivamente de 13 letras. Los nombres de los criminales John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald poseían cada uno 15 letras. Tanto Lincoln como Kennedy eran fervientes defensores de los derechos civiles. Las esposas de ambos presidentes perdieron un hijo mientras residían en la Casa Blanca. El hijo de Lincoln y el hermano de Kennedy se llamaban respectivamente Robert. Tras la muerte de Lincoln, su hijo quemó una serie de cartas y documentos de su padre justificando esta acción con las siguientes palabras: no conduce a nada su publicación. Concierne a un hombre que desempeñó cierto papel en la muerte de mi padre, un miembro de la administración. Y tras la muerte de Kennedy, su hermano, muerto más tarde en extrañas circunstancias, procedió de forma similar. ¿Cómo es posible que se repitan justo 100 años después ya no solo los hechos idénticos, sino incluso las fechas y nombres de los protagonistas? Los asesinatos de Lincoln y de Kennedy están plagados de asombrosas coincidencias y similitudes que no pueden explicarse de modo alguno. Naturalmente, una filosofía espiritualista y comportamental como es el espiritismo no podía dejar de considerar la idea reencarnacionista como respuesta cabal a tanta incógnita relativa al hombre, su origen y su destino. Y tal es así que los 5 puntos básicos en que se sustenta la doctrina de los espíritus la considera, a saber, la creencia en Dios, la inmortalidad del alma, la comunicabilidad con los espíritus, la reencarnación o vidas sucesivas y la pluralidad de mundos habitados. Kardec, con mucha propiedad en el libro de los espíritus, el capítulo 4, pregunta 66, indaga: si no alcanzó la perfección durante la vida corpórea, ¿por qué medios el espíritu alcanza la depuración? Y los espíritus superiores contestaron: sometiéndose a la prueba de una nueva existencia. Kardec consulta la pregunta 171, ¿en qué se fundamenta la ley de la reencarnación? Y esclarecieron los espíritus diciéndonos que en la justicia de Dios y en la revelación. En la pregunta 392 inquiere: ¿por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo del pasado? Y ellos contestaron: el hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios lo quiere así en su sabiduría. Porque así, de este modo, el hijo rebelde retorna en la condición de padre,
La esposa ultrajada vuelve como madre abnegada. El criminal odioso reinicia la marcha al lado de la antigua víctima. El infractor de la asistencia física, el suicida, reencarna con las limitaciones que ocasionó mediante el atentado que ocasionó contra su propia organización somática. Su mal aplicada decisión redunda en idiotez irreversible, en la impiedad, el ultraje, el abuso de cualquier naturaleza construyen el suplicio de la miseria física o moral como medida educadora de que necesita el defraudador. Merece considerar así que en cada día surgen oportunidades nuevas que resultan y que facultan al hombre a hacer y rehacer, perfeccionándose sin cesar, olvidando el mal y adicionando el bien a las propias adquisiciones con que se prepara para la liberación íntima e intransferible. Por eso, la actual oportunidad es para cada uno de nosotros, esta que estamos viviendo, que nos encontramos en la labor de la carne, una bendición de realce que no puede ser desperdiciada sin consecuencias lamentables y que solo más tarde vamos a comprender en toda su complejidad. Por eso, sea como fuese la situación en que te encuentres, agradece a Dios la actual coyuntura expiatoria o de prueba, utilizando el tiempo con sabiduría y discernimiento, con el fin de construir el futuro si es que el presente se te figura aflictivo o doloroso. Lo que hoy poseemos nos viene del ayer, pudiendo edificar hoy para el mañana a través del uso que hagamos de las facultades que están a nuestro alcance. Cualquier cuerpo, aunque sea mutilado o limitado, señalado por enfermedades terribles y rigurosas, constituye una concesión superior, una concesión que a todos corresponde cuidar y nos corresponde cultivar, ampliando recursos, atesorando adquisiciones, mediante los cuales podrá planear más tarde en las regiones felices, libre de los retornos dolorosos y reencarnaciones difíciles. Por eso hemos de valorar que hemos despertado, hemos de valorar que los espíritus nos favorecieron, quizá por necesidad o por mérito, que estemos aquí presentes en este día escuchando una charla una vez más, pero que luego en nuestra vida particular, cuando salgamos de aquí, pensemos que la experiencia que podamos realizar a lo largo del tiempo nos va a beneficiar o nos va a perjudicar de cara a futuro. Así que vamos, en este tiempo que tenemos de vacaciones, vamos a valorar cada uno de nosotros nuestra situación, vamos a retroceder en el tiempo para ver si hemos avanzado y sobre todo mirar el futuro pues con mucha ilusión y con mucha esperanza. Muchísimas gracias a todos. Preguntas que queráis realizar, con mucho gusto, si podemos hacerlas. Adiós. Sí, ¿qué hay? Miguel, puesto que tenemos la ley del olvido, porque en algunos casos recuerdan vidas anteriores. Porque es necesaria para la persona. Porque seguramente le van a aportar algo que necesita para realizar la tarea que está realizando actualmente. Pero la mayoría de nosotros no recordamos, pero siempre los espíritus nos dicen que nos analicemos cada uno y que veamos qué carencias tenemos, qué es lo que nos falta por aprender, que nos falta muchísimo, y sobre todo por corregir, que es lo más importante, el corregir, y que nos cuesta tanto corregir, esa es la verdad, pero esa es la tarea nuestra, esa
es el trabajo que tenemos que hacer en el día a día. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay... Vamos a ver. La reencarnación, como tú me hubieras explicado, no se trata ya de las creencias, se trata de las comprobaciones. Esto ya lo hizo Gustavo Jung a través de las regresiones hipnóticas. Llegó a descubrir que la estructura de la psique humana no viene en blanco, viene ya grabada, viene ya con una serie de evidencias y las rememora, naturalmente. Eso por un lado. Pero por otro lado, tú te has encargado a través de la conferencia de hablar de las experiencias que se tienen en la vida actual con niños que a la edad de 6 y 7 años son algunos más que los profesionales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a aquel que toca el piano o a aquel que toca el violín. Incluso componen también, como le ocurrió a Mozart. Eso no es una creencia, eso es una comprobación. Y eso por un lado. Y por otro lado, pensar que los que practican la filosofía o la religión católica, pues es un poco absurdo querer tapar estas situaciones, porque las quieren tapar, no sé por qué, pero la verdad es que se niegan a decir que la reencarnación pues no existe. Cuando tú también has dicho ahí, y eso ya se ha podido observar en otras ocasiones, que Jesús les dijo a los apóstoles: Elías ha venido y no lo habéis reconocido en el cuerpo de Juan Bautista. Les estaba hablando presentemente de lo que era la reencarnación. Así es. Nada más. Muy bien. ¿Preguntas por ahí? ¿Ninguna? ¿Qué opinas de las regresiones previo pago de su importe? ¿Son positivas, son negativas? Pues depende quién te haga las regresiones. Bueno, pues es que yo creo que hay que distinguir verdaderamente hay experiencias clínicas que son necesarias, con el fin de corregir una serie de traumas y de fobias que tienen las gentes, y que a lo largo de diversas regresiones, estoy hablando de 15 o 20 regresiones, consiguen llegar, digamos, al fondo de ese mal que está padeciendo la persona. Y entonces es porque la espiritualidad lo permite, lo considera como un mérito para esta persona, para que se corrija, ¿no? No obstante, cuando otro tipo de especialistas, entrecomillado, regresan a vidas pasadas a las personas, pues como muy bien dice María Jesús, muchas veces nadie se encuentra con un labrador o con un trabajador de casa, ¿no? Un servidor, una cosa de estas, ¿no? Siempre son personajes fabulosos, ¿no? ¿Por qué? Porque el subconsciente nuestro, que ha ido archivando una serie de información a lo largo del tiempo, de las películas que hemos visto, también lógicamente de los libros que hayamos podido leer, etcétera, vamos creándonos una serie de ideas que naturalmente son las que nosotros afloramos en un momento determinado. Pero los especialistas, los clínicos, naturalmente que sí que hacen una tarea muy importante, muy importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La verdad es que cada día hay más psicólogos transpersonales Sí. que se dedican a hacer regresiones. Hay gente que verdaderamente ayuda mucho, pero hay otros que, como tú muy bien lo dices, aquellos que se anuncian en las revistas y cosas parecidas. Mira, los profesionales verdaderamente, aquellos que son profesionales, no necesitan anunciarse ni en las revistas ni en ningún sitio. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque ese no es su camino. El camino es para aquellos que tienen que popularizarse porque necesitan el dicho de boca a boca, ¿no? Pero los buenos, verdaderamente, los clínicos, los psicólogos clínicos, estos ya tienen tanta clientela actualmente, y lo sabemos por experiencia, que las consultas están llenas, porque cada vez tenemos más problemas. La gente acude al psicólogo con muchos problemas, cada vez más. Muy bien. Sí, Rick. Cuando una madre pierde a un hijo antes de que nazca o justo al nacer, en esos casos no ha llegado a haber una reencarnación, o sea, el espíritu no ha llegado a unirse. No, claro, no la ha realizado, ¿no?
Y hay varios motivos para ello. Uno de ellos, pues que el espíritu se vuelva atrás. Después de que se ha comprometido a encarnar, pues ve el futuro, ve todas las pruebas por las que tiene que pasar, todo el dolor que tiene que padecer, y se encuentra que no está fortalecido para ello, y entonces el espíritu se retira, y ahí es donde viene pues el aborto natural. Aparte que puede ser también una cosa de salud, como es lógico y natural, ¿no? ¿Y le es permitido echarse para atrás? Sí, sí, claro. Los espíritus siempre intentan ayudarnos en todos los momentos, salvo aquellos, como hemos explicado, que tienen que reencarnar inconscientemente debido a su comportamiento. Hay espíritus que reencarnan y no se enteran de que han reencarnado hasta que están aquí en la materia, precisamente porque han sido espíritus tan oscurecidos, espíritus que tienen tantas deudas, que tienen que pasar por unas situaciones verdaderamente tremendas, que si lo supiesen no reencarnarían como es natural, ¿no? Entonces son obligados a reencarnar porque tienen que reparar esta serie de cosas. ¿Más? Miguel, ¿hay otros planetas que tengan la misma, o sea, que tengan los seres sean como nosotros? Parecido, sí, parece ser que sí. Ayer veía precisamente una noticia que habían descubierto como unos 3.000 planetas en los cuales hay vida parecida a la que tenemos aquí en la Tierra. En las galaxias, eso no sabemos. Pero los espíritus dicen que la figura que tenemos es la figura generalizada de todos ellos. Sí, ya ves. Juan Miguel, ¿los registros acásicos sería como el histórico de las reencarnaciones de un espíritu? No tiene acceso las personas. Eso está bloqueado para todos nosotros. Más. ¿Nada más? Yo he oído que en la India hay gente que accede, no sé si será cierto o no será cierto, que a los registros acásicos. ¿Que accede a ello? Yo lo dudo porque ya lo hemos consultado a la espiritualidad y nos han dicho que no tenemos acceso a ello. Para tener acceso a ese nivel evolutivo, tienes que tener un nivel aquí que nosotros no tenemos ninguno. Es decir, puedes tener acceso desde planos muy superiores, ellos sí pueden acceder, pero a nosotros no. Oye, y cuando pasamos al otro lado, ¿tenemos la posibilidad de acceder a esos...? No, tampoco, porque todavía estamos muy cercanos a lo que estamos viviendo ahora. Es un escalón más, nada más. Teníamos que estar en una zona, pues verdaderamente espíritus puros, por decirlo alguna. Sí. Perdón, es que yo no sé si ha contestado a esta chiquita de atrás muy deprisa sobre lo de los registros acásicos. ¿Lo podría explicar mejor, que es que no me he enterado? Pues los registros acásicos es donde dicen que está grabada la vida de cada uno de nosotros individualmente, ¿no? Pero nosotros no tenemos acceso a ello. ¿Por qué? Porque no tenemos el nivel superior para ello. Todavía somos seres muy primitivos para tener acceso a algo que depende de la espiritualidad. ¿Y dónde se puede ver eso? Eso, allá arriba. O sea, que entonces hay que evolucionar. O sea, que entonces tienes que evolucionar muchísimo. Ah, claro. Para poder entender los que son los registros acásicos. Exactamente. Lo cual no quiere decir que no reconozcas tu vida. A lo largo, que no puedas reconocer tu vida, eso no puede ser. Es decir, una vez en el mundo espiritual y despierto ya, conociendo la situación que tienes acceso a cómo han sido tus vidas anteriores. Pero también puedes tener acceso a lo que tú has hecho. Claro, pero no es necesario los registros acásicos. Es que los registros acásicos están los registros de todos nosotros y nosotros no tenemos por qué saber lo de los demás. No, pero yo me refiero a los registros acásicos de uno mismo. Entonces no son los registros acásicos. Registros acásicos es el archivo de todas las vidas de todos los seres humanos que estamos en la Tierra. O sea, registros acásicos de toda mi vida, desde que empecé a... De toda su vida, no, de toda la vida de todos. De todos. De la humanidad. Por eso no permiten ir a cotillear la vida de los demás. Pero ir a cotillear la vida de los demás no, pero a cotillear tu vida sí. A cotillear tu vida ya te va... Vuelvo a repetir, cuando tú despiertes en el mundo espiritual,
Cuando tú despiertes el mundo espiritual y seas consciente de la situación que estás viviendo, se te permitirá recordar tus vidas anteriores ahí, para corregir, para reparar, para anotar cosas que tú has ido viviendo y que necesitas saber. Pero para eso no hace falta los archivos acásicos, ¿entiendes? No me aclaro. Sí, está claro, pero sería mejor hablar un poco en privado acerca de eso. No, está muy clarito el tema. Está muy bien. No, es que lo que ella quiere no le voy a contestar yo, porque no es así. Sí, claro que se puede tener flashes de otras vidas. Sí, naturalmente, a través de los sueños, naturalmente que sí. Sobre todo aquellas personas que van a lugares determinados y que dicen, anda, si esto, yo que no he venido aquí nunca y esto lo reconozco, ¿no? ¿Y esto cómo es? Pues porque ya has vivido allí anteriormente o has sido en sueños también allí. Ojo, que también puede ser, que no siempre es así. A través del sueño puedes ir a un lugar determinado y luego cuando vuelves físicamente allí lo recuerdas. Sí, Rafa. Solo un comentario, que estudio de los registros acásicos se dan en la teosofía, etcétera, y te doy la razón, no se puede. Incluso los que lo quieren leer o lo pueden leer de forma seria, son cosas muy concretas. Podemos ilustrarlo como lo que se ha dicho antes, las regresiones. A aquella persona que necesite algo concreto y específico, se le va a decir. Se le concede. Si no, no se le va a decir. Exactamente. A lo mejor en el de los registros acásicos sí le puede llegar una información sobre tu sistema biológico, algo que necesita de la propia persona. Eso es. Pero tú no puedes entrar en los registros acásicos de mi vida porque está bloqueado. El karma tan malo que te creas como quieras hacer. Claro. Hay que ir con cuidado. Hay que te creas un karma, ¿no? Sí, si quieres saber lo que no te corresponde, puede que sí. ¿Alguna cosa más? No se te lo va a dar. Yo te iba a preguntar, cuando ha hablado del niño que no quiere nacer porque le da miedo, cuando los obligan luego porque tienen ya muchísimo, ¿pueden volver a volverse para atrás o al obligarlos ya tienen que nacer? Hombre, lo que le van a hacer durante todo ese tiempo que va a volver a reencarnar, que se encuentran en el mundo espiritual, lo que hacen es prepararle para que pueda reencarnar. Claro, es que muchas veces en la espiritualidad dice, ¿tú estás dispuesto a pasar por estas situaciones? Y claro, en el mundo espiritual, pues tú ves a aquellos que te están allí acompañando, dices, hombre, pues con todos estos compañeros míos que me van a ayudar en el mundo en la tierra, pues sí, claro, estoy. Pero es que cuando vienes aquí no van a estar todos estos achuchándote. La vida te la vas a tener que buscar tú, ¿comprendes? Entonces, lógicamente, se lo plantean y dicen, yo no voy a poder con esto. Y entonces se retiran. Pero luego allí, cuando lo obligan ya, pues que tienen que volver a reencarnar, digo que si vuelven a tener la posibilidad de decir, no quiero tampoco nacer esta vida. No, es que entonces no le dan la oportunidad hasta que no está preparado para ello. Hasta que tú no estés preparado no te vamos a dar la oportunidad para que no te ocurra lo mismo que te sucedió antes. Porque llevaste verdaderamente pues, a un matrimonio, le llevaste a una situación compleja, ¿comprendes? Porque ellos también, por causa, también perdieron ese hijo. ¿Entiendes? ¿El rechazo de la madre puede influir? Sí, claro. Sí. Mentalmente, claro que sí puede hacerlo. Sí. El rechazo del espíritu que va a encarnar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Nada más? Sí. Nosotros, por lo que has mencionado, venimos con un ángel, con un espíritu que nos... Con un guía espiritual, sí. Un guía, ese es nuestro guía. ¿Se habla de cómo este guía llega con nosotros a la muerte del nacimiento, o quién es, o de alguna manera si es alguien conocido o es alguien... Normalmente es alguien que tiene cierta relación con nosotros que ha tenido anterior. Y siempre es un espíritu mucho más evolucionado que nosotros, con el fin de orientarnos debidamente, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿eh? Entonces, lo que ocurre es que él coge el compromiso de ayudarnos desde que nacemos hasta que desencarnamos. Para él también es una prueba, ¿eh? Para él también el que al espíritu que está protegiendo conquiste un estado evolutivo superior
él también lo va a conseguir, es decir, él también va a mejorar en ese aspecto porque la tarea se ha visto lógicamente compensada, ¿comprendes? Pero sí, siempre tenemos un guía que es el que se preocupa por nosotros. ¿Cómo se llama? Pues vete a saber, porque habrá tenido tantas experiencias como nosotros hemos tenido también, ¿no? Cualquier nombre que le demos es válido, ¿eh? Aparte de aquellos otros seres queridos nuestros que están en el mundo espiritual, que han tenido otra vida a nuestro lado, en otras experiencias, en otras encarnaciones, y que se preocupan de cómo estamos desarrollando nuestra vida ahora, ¿no? Vienen a acompañarnos, a vernos, a intuirnos, a orientarnos. Siempre tenemos seres, si nuestro comportamiento es un comportamiento natural, siempre tenemos seres cariñosos que nos acompañan. Sí. Si nos empecinamos en hacer las cosas mal, el espíritu protector se aparta, se cansará, ¿no? se aparta. Si tú no le prestas atención, pues se aparta, como lógico. Lo cual no quiere decir que se vaya, porque tiene el compromiso, ¿eh? Y luego cuando regrese dirá: ay, qué lata me has dado, ¿eh? Que no me escuchabas cuando te hablaba, ¿eh? Que no me hacías ni caso, ¿eh? Entonces se aparta, pero no se marcha, ¿eh? Muy bien. ¿Nada más? Pues muchas gracias a todos. Hasta el año que viene. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.